Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Hispanoamérica? Bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas que no debes hacer en un aeropuerto. Recientemente hemos hablado mucho de este tema y sobre todo por las precauciones que tiene que tener la gente a la hora de abordar un avión, a la hora de esperar un transbordo, otro vuelo, una escala, etc. Se han presentado muchos casos de personas que han tenido imprevistos muy fuertes porque no han sabido acatar ciertas cosas o porque sencillamente no las conocían. Entonces, para que no te pase ningún tipo de problema en algún aeropuerto, aquí te vamos a contar todas esas cosas para que no te pase a ti. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes verificar muy bien las escalas. Si vas a viajar en tránsito por algún país en particular, tienes que tener presente que hay países que tienen normas que el país de destino no tiene. Me explico. Por ejemplo, si tú viajas desde México hasta Alemania, pero tienes que hacer escala en España, en Madrid, debes verificar muy bien toda la normativa que te exigen en este país y sobre todo cuáles son las horas para hacer este transbordo. Porque muchas veces las personas por ignorancia o porque de pronto no han viajado tanto, no conocen tanto cómo es esto, compran el vuelo con una escala muy corta. Entonces no tienen en cuenta que, por ejemplo, aeropuertos como el de Barajas en Madrid es bastante grande. Y si solamente tienes 2 o 3 horas de escala, es posible que no alcances a llegar a digamos, al nuevo vuelo porque el aeropuerto es tan grande que dentro del mismo aeropuerto hay un tren para transportarte de un sitio a otro. Para transportarte requieres mucho tiempo de un extremo al otro del aeropuerto y es posible que cuando llegues a la otra parte, pues el vuelo ya te haya dejado. Entonces procura que si vas a hacer vuelos internacionales con escala, esa escala tenga bastante tiempo de diferencia. También otro punto importante, pero esto sí lo puedes hacer desde casa antes de llegar al aeropuerto. Con esto te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar complicaciones, te vas a ahorrar hacer filas. Es el tema de hacer el check-in online. Tú lo puedes hacer hoy en día a través de las aplicaciones de las aerolíneas en las cuales tú vayas a viajar o directamente en la página web. Esto por lo general se puede hacer 24 horas antes de abordar el avión. Muchas personas aún no tienen en cuenta esto y lo que hacen es ir antes al aeropuerto, antes de su vuelo, y hacer todas las filas tediosas para hablar con la chica de la aerolínea, con la persona encargada, y hacer el check-in. Sin embargo, tú te puedes ahorrar todo este proceso y no solamente te ahorras tiempo, sino también es mucho más, digamos, más práctico para ti que tener que hacer filas y bueno. Algunos no tienen en cuenta esto y se van muy por encima de tiempo para su vuelo y resulta que al hacer el check-in pierden más tiempo del que tenían previsto, parte de los controles de seguridad, para poner la maleta, etc. Entonces en muchas ocasiones pierden sus vuelos porque sencillamente no hicieron el check-in online. También el tema de dormir en el aeropuerto, ¿qué es lo que pasa? Algunas veces recomendamos, otras veces no recomendamos dormir en el aeropuerto. Esto depende del número de horas que tú tengas para la siguiente escala. En algunos casos hay escalas que demoran hasta muchas horas, incluso hasta el día siguiente. De manera que tienes que estar todo ese tiempo en el aeropuerto. Entonces muchas personas no saben qué hacer, les da sueño y es pues entendible porque hay vuelos demasiado largos, de muchas horas, vuelos transatlánticos. Entonces, en esta ocasión, para este punto en particular, recomendamos que duermas en el aeropuerto, pero en las salas especializadas para este tipo de cosas. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, en Colombia, hay espacios diseñados para que las personas puedan ir a descansar. Hay camas muy cómodas, con buen clima, con todos los servicios que tú necesites, con todas las comodidades. Entonces puedes ir y pagar el número de horas que tú te vayas a quedar. Entonces es muy bueno porque si una persona estaba viajando muchas horas y pues dormir dentro de un avión no es tan cómodo, entonces lo que se prefiere en estos casos es dormir en este tipo de espacios que te los alquila el aeropuerto para que puedas descansar 5 o 6 horas o lo que tú necesites. De tal manera que cuando llegue tu vuelo tú estés ahí dentro del aeropuerto. No es necesario que te transportes hacia la ciudad para buscar una habitación, un alquiler o lo que sea. Es mucho más cómodo esta opción. Bueno, también es importante saber qué debo hacer si se retrasa mi vuelo. Esto es más común de lo que la gente cree y últimamente con toda la crisis que ha surgido con las aerolíneas, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y es que en muchas ocasiones el retraso de ciertos vuelos depende de muchos factores que no tienen nada que ver con la aerolínea, como por ejemplo el tema de la guerra, por ejemplo algún tema climático, alguna huelga inesperada, etc. Pero por lo general, cuando hay retrasos en los vuelos, las aerolíneas son las que tienen que responder. En este caso, te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer. Tienes que averiguar muy bien qué políticas tiene la aerolínea en la cual tú compraste tu vuelo, porque algunas de ellas dan estadía de hotel dependiendo de las circunstancias y del tiempo de espera.
Si por ejemplo tu vuelo se retrasa demasiado tiempo, la aerolínea tiene la obligación de pagarte el hotel, pagarte la alimentación, pagarte ciertas cosas que digamos justifican un poco este inconveniente, ¿verdad? Ya si el tiempo de retraso es demasiado, las aerolíneas tienen la obligación de compensarte económicamente con euros. O sea, tienen que pagarte porque tú no tienes por qué esperar ese tiempo si es culpa de la aerolínea. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Tú primero averigua directamente con la aerolínea porque a veces se hacen los de la vista gorda y no te van a decir a ti cuáles son tus derechos. Por lo tanto, tú tienes que averiguarlo con antelación e ir y exigirlos. O llegar directamente a la persona encargada en la aerolínea, en el aeropuerto y decirles, bueno, ¿cuáles son mis compensaciones económicas por el tiempo de espera que me han obligado a estar acá? En nuestro video anterior hablamos un poco más de este tema y de qué manera las autoridades aeroportuarias tienen que hacer cumplir todos tus derechos. También otro punto importante aquí en qué hacer si se retrasa tu vuelo es averiguar con tu tarjeta de crédito qué seguro tienes para ver de qué manera te puede, digamos, cubrir. En algunos casos las tarjetas de crédito cuando tú tienes viajes internacionales tienen seguro por pérdida de equipaje, seguro médico y también en este caso seguro por cancelación o retraso de vuelo. Si es así, entonces averigua con tu banco directamente y pregunta qué beneficios te podrían dar para este tipo de situaciones. Y también, y esto es muy importante, muchas aerolíneas se hacen las de la vista gorda, pero esto lo tienen que hacer. Si tú no lo sabes, te pueden, como se dice coloquialmente, meter los dedos a la boca. Tienes que gestionar el reembolso del dinero en caso de que definitivamente hayan cancelado el vuelo. Lastimosamente hay muchas aerolíneas que son autoritarias y como que se aprovechan de los usuarios, de sus clientes y no les dejan en claro qué derechos tienen, sobre todo en este tipo de temas cuando se retrasan o se cancelan los vuelos. Entonces tenlo muy presente, lee muy bien las políticas de la aerolínea en caso de que tengas algún imprevisto, alguna eventualidad y sencillamente haz valer tus derechos, eso es demasiado sencillo. Otras cosas que no debes hacer en un aeropuerto y que ya hemos mencionado aquí en este canal es nunca dejar tu equipaje solo por ahí. ¿Por qué? Porque es que cuando hay vuelos, sobre todo internacionales, hay personas que están pendientes de quienes dejan sus maletas por ahí descuidadas para que en cualquier momento llegar y meter alguna sustancia ilegal en el bolsillo de la maleta. ¿Eso por qué lo hacen? Para que cuando tú pases los controles de seguridad, pues las autoridades, los guardias que están ahí en la seguridad, te detecten esa sustancia a ti y te metan en problemas. Y por el otro, eso puede ser también como un conejillo de indias para que la otra persona pase con cualquier tipo de circunstancias que no podemos decir en este canal, pero ustedes ya comprenderán. Entonces, nunca dejes tu equipaje solo porque te podrías meter en serios problemas. Esto va ligado a este punto también y es que nunca aceptes llevar cosas de otras personas, ya sea maletas, equipajes, cajas, lo que sea. Y menos si son de desconocidos, por ejemplo, se podrían presentar casos de personas que se conocen en el aeropuerto, que empiezan de pronto a hablar y el desconocido le cayó también a la otra persona que le pide el favor que le lleve este paquete digamos, a España. Entonces que atraviese todo su vuelo con el paquete, pero de pronto esta persona no sabe que tiene ese paquete y cuando llegue, pues oh sorpresa, lo puede meter en problemas. Puede tener mercancía de contrabando, cosas ilegales, etc. Entonces, nunca te hagas cargo de paquetes de personas extrañas. También te recomiendo que no grabes ni tomes fotos con el celular en los controles de seguridad porque aquí se pueden presentar inconvenientes. Realmente no es tan recomendable. Entonces es importante que lo tengas en cuenta y que respetes estos controles para que después no tengas ningún tipo de inconveniente. Entonces sobre todo ten toda tu documentación al día para que al momento de pasar los controles no tengas, digamos, no te líes. Por ejemplo, si tienes que presentar el pasaporte, si tienes que presentar el DNI, el seguro médico, lo que sea, tenlo todo a la mano para que no tengas mayores complicaciones. También pasa que cuando uno pasa por los controles de seguridad hay una banda automática donde tú dejas tus cosas en una especie de caja. Esto pasa por rayos X para que la seguridad verifique qué es lo que tú tienes ahí sin necesidad de abrir tu maleta. Y tú a tu vez te tienes que quitar todo lo que tenga metal, por ejemplo, algún reloj, tu correa, algún collar, lo que sea.
todo esto hay personas que son demasiado lentas y hay que entender que hay una fila larguísima. Entonces, para evitar todo esto, tú haciendo la fila puedes irte quitando todo esto, lo pones en la caja, pasas tu maleta y posteriormente pues ya lo revisarán más rápido. Eso es demasiado sencillo. En muchos casos muchas personas se lían demasiado y no saben qué cosas de metal tienen. Tú pasas por una especie de puerta donde tiene un sensor de metales y si tienes algún metal contigo va a sonar. Te tocará devolverte y volver a pasar y bueno, eso es muy complicado, entonces trata de agilizar lo mayor posible. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil, compártanlo con sus amigos si les gustó. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse pues nuestro contenido. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión.